El cine que nos une. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El cine que nos une. En esta ocasión, como podrán ver, estoy sola. No está conmigo Toño ni estamos en el Forest Café porque Toño está enfermito. En este canal le damos prioridad a la salud. Pero no queríamos dejarlo sin opciones para este fin de semana. Y como estos días en la Ciudad de México han estado muy lluviosos, les queremos dar dos recomendaciones para quedarse en casa, pero que aún así puedan disfrutar muy buen cine. La primera recomendación es una película clásica que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes ya han visto, pero que la reseña explicada y el contexto histórico en el que surgió esta película, así como lo explica Toño, le da un sentido totalmente diferente. Así que les dejamos esta reseña. Y tenemos la siguiente película que les vamos a recomendar para este fin de semana. Es una película de la India, poco conocida, pero que vale mucho la pena que la vean. Las dos películas las pueden encontrar en streaming. Búsquenlas, no creo que sea difícil que las encuentren y las pueden disfrutar en familia, apapachados, acurrucados, si es que tienen frío. Les dejamos estas dos opciones y nos vemos la próxima semana. Chao. El cine que nos une. Y en el clásico de hoy tenemos sí, cómo no. una clásica preciosa, sí. La música, la fotografía, La historia. Sí. Que parecería una historia tan sencilla. Sí, de hecho... No es nada rebuscado, pero es maravillosa. La película de la cual vamos a hablar a continuación, déjenme decirles un dato interesante, es muy odiada por muchos críticos de cine, porque dicen que eso no es la cinefilia, que eso es un amor al cine demasiado melodramático y no sé qué. Bueno, efectivamente, vamos a hablar de Cinema Paradiso, que queremos abrir esta sección de este podcast con esta película tan especial. Y a mí me gustaría preguntarte, Cris, ¿en qué contexto la viste? ¿Cómo fue que te gustó Cinema Paradiso la primera vez? Yo la vi con mi ex marido. Él fue el que me la presentó, fíjate, hace ya más de 10 años. Exacto. Y la vi en casa en video. Video. Ajá. Ok. Y sí me encantó. O sea, sí fue así como... wow, ¿cómo no la había visto? Ya sabía que existía, claro, pero no la había visto. Era como de esas películas que tenía ahí guardadas para verlas en algún momento y la vi con él. Perfecto. Y la música y todo me encantó. Bueno, yo la vi en un contexto muy diferente, yo soy unos años mayor que usted, entonces bueno, a mí me tocó verla en un momento donde lo que proponía Cinema Paradiso sí era muy grave. O sea, para quienes no conozcan, si es que hay alguien que no conoce Cinema Paradiso, es la historia de un cineasta que de pronto empieza un viaje hacia el pasado para encontrar de dónde vino su amor por el cine, y eso nos lleva a la Sicilia de la posguerra inmediata, después de la Segunda Guerra Mundial, a la relación que tiene un niño con un proyeccionista de cine que se llamaba Alfredo. Y pues como el amor por el cine que le inculca Alfredo, más toda una serie de circunstancias de la propia educación sentimental del protagonista, que se llama Salvatore, que de niño le apodaban Totó. Entonces pues el personaje nos va regalando esa historia de su vida hasta que finalmente el flashback se cierra y pues bueno, la película tiene uno de los finales más recordados por todos los cinéfilos de corazón, que es pues ese momento en el que el personaje se reencuentra con fragmentos cinematográficos que no vamos a decirles qué son para que se sorprendan y que tienen que ver nuevamente con esa infancia, ¿no? Entonces es una película que pues en su momento presentó Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore ya tenía una película importante que se llamaba El Camorrista, que era una película sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra. Él es siciliano, entonces pues sabe de lo que habla, ¿no? Entonces 3 años después del Camorrista, él fue pensando esta historia. Franco Cristaldi, el marido de Claudia Cardinale y productor de, bueno, Visconti, Fellini,
¿no? O sea, de los productores clásicos. Franco Cristaldi le gustó el proyecto, apoyó a Giuseppe Tornatore. Tornatore enloqueció porque obviamente primero trabajar con Franco Cristaldi y luego la posibilidad, por ejemplo, de que sus personajes los interpretara un Marcello Mastroianni o alguien por el estilo. En ese momento no se pudo porque finalmente Tornatore pues era su segunda película, no confiaban mucho en él, pero Cinema Paradiso sí provocó varias cosas. Por ejemplo, el rescate del cine italiano. O sea, el cine italiano en los 80 estaba prácticamente muerto. O sea, ya se habían muerto los grandes directores del neorrealismo, los otros ya no filmaban, Fellini ya va de salida, entonces había una crisis muy fuerte del cine italiano, y Cinema Paradiso, con sus ventas y sus premios y todo lo que consiguió, pues logra que el cine italiano tenga un risorgimento en ese sentido muy especial. Cinema Paradiso ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, ganó el Globo de Oro y el Oscar de Mejor Película Extranjera, y sobre todo la admiración, yo recuerdo haberla visto en su estreno en la Cineteca Nacional, de un público que sí sentía mucho esa relación de Totò con el cine, ¿no? Porque bueno, a lo largo de toda la historia, pues vamos viendo la historia del cine italiano. Tornatore, es decir, un cinéfilo de primerísimo nivel. Tornatore junta fragmentos, pues, de no las grandes obras, o sea, no El Gattopardo, no 8 y medio de Fellini, no, del cine popular, del cine que veía la gente que todavía llevaba sus banquitos a la plaza y que observaba la película, y que de pronto había un cura que con una campana editaba las escenas pecaminosas de la película. Y bueno, ese es el mundo que retrata Cinema Paradiso. Ahora, en el momento en el que se estrenó, se habló por primera vez, Cris, de la muerte del cine. Que bueno, el cine ha muerto muchas veces y siempre renace y les hace así a todos sus detractores. La última que vivimos fue la pandemia, Sí. ¿no? O sea, las salas de cine se cierran. En México, no sé si sepan el dato, pero se cerraron más de 500 complejos de cine, o sea, 500 complejos de 10, 12 salas cada uno, se cerraron porque quedaron completamente pues inutilizables. Y en Estados Unidos se perdieron también más de 1,000 pantallas durante la pandemia. Entonces, el streaming, pues muy bien, y la gente ya paga 4 o 5 plataformas, ya no va al cine. Hubo gente que ya no regresó al cine también por miedo, está bien, se vale, pero el espectáculo cinematográfico no se acaba. Y recientemente Sean Baker, el director de Anora, que ganó el Oscar, en su discurso dice: yo le pido a los distribuidores y a los productores que piensen en la gran pantalla. Dice, porque en tu casa, aunque estés rodeado de la gente que más quieres, no te vas a espantar igual, no te vas a enamorar igual, no vas a conectar igual con una película que en una sala de cine. Entonces, pues el espectáculo cinematográfico la está pasando mal ahorita, pero seguimos yendo al cine y seguimos promoviendo que la gente vaya al cine. En 1990, cuando llegó Cinema Paradiso a México, Cris, el cine estaba pasando por una etapa terrible. Las salas de Cotza, que era la empresa del Estado que administraba las salas de cine desde los 60, pues había dejado caer las salas, ¿no? Entonces, yo recuerdo salas de gran tamaño como el Cine Ópera o el Cine Diana o el Cine Latino, que pues olían a todo tipo de secreción Mi humana. mamá tenía una broma que decía que con la compra de tu boleto te daban tu tabique y algo para pegarle a la rata. Ajá. Porque sí, había ratas. A mí me pasaron 2, 3 ratones en el cine Bucareli, ¿cómo no? Entonces las salas se estaban cayendo a pedazos. El video empezaba a entrar con gran fuerza a México a través de las podemos mencionar porque ya no existen. Videocentro, Videovisa, Videovisión. La gente se compró sus videocaseteras y decía, pues yo me espero que salga en video, ¿para qué la voy a ir a ver al cine? Entonces, en Cinema Paradiso, que además la otra historia paralela es la historia de una sala de cine que finalmente va a acabar convertida en un estacionamiento, como muchas de nuestras salas mexicanas, era una realidad. Entonces sí, en su época, Cinema Paradiso sí te dejaba esa sensación de, híjole, ¿qué tal si se muere el cine? ¿Qué tal? Y sí sentías que era algo que podía pasar, en serio. Entonces, bueno, Cinema Paradiso, pasaron los años,
Creo que Giuseppe Tornatore nunca volvió a estar a la altura de su propia película. No, digo, estamos todos bien y algunas otras, Malena con Mónica Bellucci, Claro. pero no más. O sea, creo que Tornatore no volvió a estar a ese nivel de su propia película. Y bueno, aquí hay que hacer una doble recomendación. Bueno, primero que la vean, que conozcan Cinema Paradiso, pero yo les encargo mucho que conozcan la versión del director. Por cuestiones de mercado, después de que la película pasó en Cannes, le dijeron, te la compramos internacionalmente, Miramax fue la que la compró, pero le tenemos que bajar 1 hora porque es muy larga. Y bueno, pues obviamente si Miramax te ofrece un trato, pues dices, pues sacrifico 1 hora. Entonces todo el mundo conocíamos una Cinema Paradiso de 2 horas con 3 minutos. Afortunadamente, 10 años después, por ahí en el año 2000, Giuseppe Tornatore retoma la película y lanza el Director's Cut de 2 horas 53 minutos, que es mucho mejor que lo que vimos en cine. ¿Por qué? Porque Toto se desarrolla de una forma mucho más extensa, sobre todo una etapa que en la película era así como una embarrada de mantequilla en un pan, que era la etapa de su juventud. O sea, de repente, bueno, sí, ya creció y ahora es Marco Leonardi y está bien guapo y se enamoró de la chica guapa y no sé qué, y de repente ya caías cuando él era un hombre mayor interpretado por Jacques Perrin, ¿no? Entonces, bueno, se sabía que era una versión cortada de la original que pasó en Cannes, pero bueno, finalmente ya existe, se llama Cinema Paradiso, la versión del director. Échenle un ojo porque ahí van a tener una visión mucho más completa, mucho más linda de lo que es Cinema Paradiso, con ahora sí la historia completa de Toto, ¿no? Pero bueno, la estamos celebrando a sus 35 primaveras. Entonces, pues vale mucho la pena porque sigue siendo una película que cada año gana adeptos. La música de Ennio Morricone es sensacional, preciosa. El tema de amor que compuso su hijo Andrea, que está también en la banda sonora. Ese fue de los discos más vendidos de cine también en todos los tiempos. Entonces, bueno, no se pierdan Cinema Paradiso. ¿En dónde la podemos ver? Bueno, está en video, está todavía si encuentran formato físico. En Mix Up, en estas tiendas. Pues lo que queda de Mix Up y eso, porque también ya se están despidiendo. Ya. Pero estaba encima Entertainment la tenía, las dos versiones, la versión de 2 horas y la versión del director, estaban las dos. Y habría que buscar. La compras y la descargas. También la puedes ver. Yo la he visto en Amazon Prime. Hay algunas copias en YouTube que están de libre acceso. Entonces, bueno, pues es una cuestión de buscarla, pero es una película muy bella y que, te digo, significó mucho en su momento. Mucho en su momento. El cine que nos une. Y está Amor a la Carta. Ay, esa es bien bonita, Ritesh Bartra. Es una historia preciosa de un señor que ya se va a jubilar, es un hombre ya maduro, y de pronto hay un sistema de distribución en Bombay muy interesante de toppers con la comida a la hora de la comida de los oficinistas. Todos los godines nos van a entender. Y entonces este señor pues empieza a recibir sus toppers, pero con una comida distinta, que sabe muy rico, mucho mejor que la que él prepara, porque él vive solo. Y entonces, a través de pequeños recados y a través de la comida, se va enamorando de la mujer que está cocinando eso, que cree que le está mandando la comida a su marido, pero por este error le llega a este otro señor. Es una película preciosa, Amor a la Carta, no se la pierdan. Además, es un viaje muy, muy modesto, pero es un viaje por la gastronomía de este país, que comen unas cosas riquísimas, algunas, Sí, yo algunas no tantas. No, hay una especia que tiene El curry, ¿cómo no? El curry es épico, pero bueno. No, pero ahí no está. era el curry, yo comí una especia. En particular son Sí. fuertes, son sabores Sí, fuertes. que no. Pero bueno, aquí el amor se da a través de la comida, entonces es una película muy padre. Amor a la Carta, no se la pierdan. El cine que nos une.